Hola, buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo del horario del día o de la noche en que se estén conectando con esta transmisión, con esta grabación. Bienvenidos a la cuarta clase del curso de Historia de Rusia, organizado por el Centro Giordano Bruno y dictado por mi persona, el profesor Juan Rossi. Hoy vamos a hablar de la época o la primera época, digámoslo así, de una familia que cambió los destinos de Rusia cuando llegaron al trono de los zares en 1613. Estoy hablando de la familia Romanov, que se mantuvo hasta el año de 1917, cuando el último zar de Rusia, Nicolás II, fue derrocado por la revolución bolchevique encabezada por Vladimir Lenin. Hoy vamos a tratar de entender cómo fue el paso de esta primera etapa de los Romanov por el poder, cuál fue el legado que dejaron y cuáles fueron sus principales protagonistas. De hecho, esta clase de hoy va a girar en torno a otro zar de Rusia que dejó una huella imborrable en la historia del país. Me refiero a Pedro I o Pedro el Grande. Algunos historiadores lo conocen también como Pedro el Gigante, uno de los zares más importantes de la historia de Rusia y quizás uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad en todos los aspectos, por lo que representó no solamente para Rusia su expansionismo, sino también para lo que representó en la historiografía durante los siglos XVII y XVIII. Bien, sin más preámbulos, señores, vamos a pasar a esta clase número 4. Vamos a comenzar con una época que se conoce en algunos libros de historia como el tiempo de los problemas o el gran desorden. Incluso hay una ópera llamada así en honor a uno de los protagonistas de este gran desorden, que fue un tiempo de querellas, de revoluciones, de revueltas, de inestabilidad política, económica y social en Rusia, que duró 15 años, entre 1598 y 1613, algo así como lo que fue la anarquía militar durante el Imperio Romano, posterior a la dinastía de los emperadores antoninos. En este caso estamos hablando de un tiempo de caos, vacío y fractura. Y es necesario decir que cuando se analiza este periodo del tiempo de los problemas o del tiempo del gran desorden, es necesario comprender que aquí no hablamos únicamente de una crisis dinástica. Ya hablamos de una disolución total del Estado ruso como estructura cultural, como estructura política, como estructura espiritual. Toda esa obra que había sido llevada a cabo, primero por la existencia de la Rus de Kiev, después por el Principado de Moscovia, el Principado de Moscú, y posteriormente por el Estado ruso ya entronizado, estabilizado bajo los mandatos de Iván III e Iván IV el Terrible. Toda esa estructura, todo ese esfuerzo que se había llevado a cabo, que había trascendido las barreras de la historia para volverse a nuestros ojos, desde nuestra perspectiva, una leyenda, prácticamente no solamente entró en terapia intensiva ni en coma, prácticamente murió durante este periodo de 15 años. ¿Qué es lo que causa esta crisis dinástica? El fallecimiento de Zar Theodor o Feodor I, el último zar de la dinastía Rurik. Recordemos, Rurik, príncipe de Moscú, que dio su nombre y su apellido a esta primera dinastía, de la cual formaron parte Alejandro III, Iván III e Iván IV. Esto dejó a Rusia sin una figura de continuidad legítima en el trono. Evidentemente, cuando este tipo de cosas suceden, se crean situaciones de caos, de desorden, de confusión, que llevan incluso a guerras, a revueltas sociales, a revoluciones. Tenemos más o menos un caso más cercano a nosotros en cultura y en la historia. Me refiero a la Guerra de Sucesión Española, que se desata a partir del año de 1700, cuando Carlos II, llamado el Hechizado, último rey de España de la dinastía de los Austria o de los Habsburgo, muere sin dejar descendencia y se desata esta guerra de sucesión que posteriormente servirá para entronizar en el trono de España a la dinastía de los Borbones, que se mantiene hasta hoy en día en la monarquía constitucional española. Bueno, algo parecido ocurre en Rusia, pero con características muy rusas en este sentido.
A diferencia de las monarquías europeas que tenían estructuras dinásticas consolidadas, el zarato ruso, heredado de los príncipes de Moscú, no tenía mecanismos institucionales para la sucesión. Se habían creado, digamos, mecanismos jurídicos para abarcar otros sectores de la sociedad, de la religión, de la cultura, del comercio, incluso del arte de la guerra, pero el mecanismo de sucesión de la dinastía rúrica no estaba, digamos, ambientado en un marco legal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Consecuencia de esto, al morir Teodoro I, fue la aparición de un vacío en el poder. Y aquí comenzaron una serie de ambiciosos, se hicieron pasar por herederos del zar, facciones de los boyardos, de los nobles que tanto habían sido combatidos por Iván III e Iván IV, clanes militares nacidos dentro del ejército ruso e incluso hasta potencias extranjeras. Un Boris Godunov, boyardo, un noble muy astuto, muy eficaz, que había sido regente, fue coronado zar, pero no logró la legitimidad plena en ningún momento. ¿Por qué? Porque carecía, digamos, de esa legitimidad de ser descendiente de la familia Ruri. Bajo su reinado, lo único que ocurrió fue que las tensiones sociales se agudizaron y se consolidó el esclavismo ruso, conocido como la servidumbre, el esclavismo de los campesinos, y el aumento de la carga fiscal sobre las clases media y bajas que ejercían libremente sus oficios, y esto generó hambruna, esto generó caos, a eso se sumaron catástrofes naturales sin precedentes en la historia de Rusia en los años 1601 y 1603, que llevaron a una serie de malas cosechas. Algunos historiadores dicen que fueron causadas por las erupciones volcánicas globales que ocurrieron en ese periodo, y esa hambruna devastadora, según cálculos historiográficos en los que, por cierto, están de acuerdo los historiadores de la época zarista, los historiadores de la época soviética, incluso los revisionistas, se dice que un tercio de la población de Rusia murió de hambre, así de simple. El Estado no es que no quiso actuar, sino que no pudo actuar porque no tenía la eficacia, no tenía la estructura, no tenía los medios para poder paliar la situación, y esto, por supuesto, llevó a que fuese deslegitimado aún de una manera mayor, socavando al máximo su autoridad. En este marco de desesperación, aparecieron lo que se llama los falsos Dimitris. ¿Quiénes son estos falsos Dimitris? Son personajes muy particulares de la historia rusa que alegaban ser hijos de Fiodor I, o sea, de ser hijos de Fiodor I, el único hijo de Fiodor I, llamado Dimitri. Murió muy joven, se dice que murió en circunstancias misteriosas, y por lo tanto se creó la leyenda de que había sobrevivido, y muchos de estos impostores se hicieron pasar por este personaje, y esto nos demuestra el grado de descomposición institucional, el grado de descomposición social que tenía el pueblo ruso en ese momento, la sociedad rusa. Estos impostores promovidos por la gran potencia enemiga de Rusia en aquel momento, Polonia, incluso facciones internas de la nobleza rusa aliadas de los boyardos, llevaron a que este gran desorden que había iniciado en el año 1598 se siguiese extendiendo en el tiempo. Uno de estos falsos Dmitri, de hecho, llegó a ser coronado en Moscú, se había casado con una princesa polaca y fue aceptado por algunos sectores del pueblo ruso, pero evidentemente la aristocracia pronacionalista que aún quedaba organizó un complot y lo asesinó. Intervienen fuerzas extranjeras directamente en la situación. En este caso, la intervención directa de las fuerzas polacas y de las fuerzas lituanas, incluso las fuerzas suecas, que ocuparon regiones enteras del territorio ruso, saquearon Moscú varias veces y llegaron incluso a pretender establecer una dinastía eh, gobernada por un rey católico en un trono que había sido tradicionalmente ortodoxo desde que se firmara la alianza entre el Estado de la Rus de Kiev y el Imperio Romano de Oriente, con la adopción de la ortodoxia oriental por parte de Santa Olga,
la segunda regente del Estado de la Rus de Kiev. Y esta amenaza de las potencias extranjeras de la instauración de una dinastía católica en Moscú suscitó una reacción en cadena. Estamentos sociales, encabezados evidentemente por el clero ortodoxo, comerciantes urbanos, clase media, comenzaron a organizar milicias populares que intentaron defender la legitimidad del Estado ruso. Se creó una cosa llamada la Segunda Milicia Nacional en el año de 1612, liderada por un hombre llamado Kuzma Minin, era un comerciante que tenía ciertas ideas militares, y un príncipe llamado Dmitri Potsarsky, quienes lograron liberar Moscú de la ocupación extranjera y restauraron de una manera parcial la soberanía nacional. El Estado ruso había de alguna manera quizás recuperado cierta legitimidad. Y este episodio muy particular en la historia del Estado ruso marcó el inicio de una conciencia patriótica rusa como la que había quizás existido precedentemente en los tiempos de Iván III e Iván IV, ese proto-nacionalismo ruso que había nacido con el Principado de Moscú, retoma su jerarquía, retoma su poder durante este periodo de gran desorden, durante este periodo de disolución práctica del Estado ruso, y constituye una especie de forma, de neoforma de identidad nacional que de nuevo encontró sus bases en la religión, en el eslavismo, en la lengua y en el rechazo a todo lo extranjero. Algunos historiadores dicen que este es el verdadero punto de inflexión en el afianzamiento del nacionalismo ruso como lo conocemos hoy en día. Evidentemente, como todo tiene su final, también tuvo su final este periodo de gran desorden y llegó finalmente la instauración de una nueva familia dinástica en el trono de Rusia. Me refiero a la familia Romanov. Vamos a hablar un poco de los orígenes de la familia de los Romanov. En el año de 1613 fue elegido un caballero llamado Miguel Fyodorovich Romanov, o Mikhail Fyodorovich Romanov, como sería su nombre en ruso. Esto no significó necesariamente que se retornase a la estabilidad inmediatamente, ¿no? Fue, digamos, el inicio de un lento periodo de reconstrucción de la nación rusa en todos sus estamentos. La dinastía Romanov fue elegida por una asamblea extraordinaria llamada el Zemsky Sobor, este organismo, una especie de organismo legislativo de emergencia, actuó como una especie de organismo de reconciliación que trató de unir a los rusos en una sola identidad, en una sola nación, bajo los conceptos de la cultura eslava, bajo los conceptos del eh, culto ortodoxo, bajo los conceptos de la lengua y del nacionalismo eslavo, y evidentemente bajo la figura de Mikhail Fyodorovich Romanov, Mikhail I o Miguel I, que emergía como nuevo zar de Rusia. Miguel tenía apenas 16 años y evidentemente esta gran responsabilidad de conducir los destinos de un país que se estaba reconstruyendo lentamente y que también era un campo minado, pues significaba una responsabilidad, digamos, que sobrepasaba quizás su intelectualidad, que sobrepasaba un poco su preparación, pero él acepta eh, el trono de Rusia, evidentemente bajo muchísima presión, con muchísimo temor, y esto nos da a entender que la llegada y el ascenso de Mikhail Fyodorovich Romanov al trono de Rusia fue un pacto colectivo de supervivencia comandado por la nobleza prorrusa, afianzado en el clero ortodoxo y promovido también por la clase media, que era, digamos, la vía o la válvula de escape que necesitaba el Estado ruso para organizarse. Evidentemente necesitaba la figura de un líder como la había necesitado en otros periodos históricos difíciles, y en este momento emergía Mikhail Fyodorovich Romanov como esa figura en torno a la cual se debía galvanizar
esta nación rusa que trataba de resurgir de sus cenizas. La nobleza acepta su coronación, ¿por qué? Porque les garantizaba una cierta estabilidad. La iglesia vio en él un restaurador del orden espiritual y el pueblo ruso, el pueblo llano ruso, agotado por el desgobierno, agotado por las hambrunas, por las guerras, por las revoluciones y por las invasiones extranjeras, anhelaba la figura que simbolizase el poder, la restauración y el orden, y por eso, por ende, la figura que estabilizase el país hacia la paz, hacia la relativa paz que podía tener un Estado como el ruso. Por eso, digamos que se crea una especie de pacto nacional de todas las fuerzas vivas, si vale la comparación del Estado ruso en torno a la figura de Mikhail Fyodorovich Romanov. En sus primeros años compartió el poder con una especie de Duma de nobles, de la Duma de los boyardos. La Duma era una especie de congreso, de parlamento, eh, formado únicamente, en este caso por nobles, muy parecido a lo que fue el Parlamento británico en sus primeros años, que era convocado por el rey cuando necesitaba de un parlamento. Esta Duma, evidentemente, estaba muy lejos de ser los parlamentos que conocemos hoy en día, y esta Duma le dio origen a una especie de forma de gobierno colegiada, una especie, si vale la comparación, de incipiente monarquía constitucional, entre comillas, pero con evidentemente la supremacía del símbolo del trono, del símbolo de lo que representaba el zar como autoridad máxima de la nación y como líder espiritual. Se restaura evidentemente la figura del patriarcado ruso, guiado por la ortodoxia, por el rito ortodoxo que se reafirmó como la columna vertebral de la religiosidad, de la espiritualidad, de la cultura rusa y volvió a promover el ya casi olvidado mesianismo ruso del que les hablé en clases anteriores. En este nuevo orden, que nace de las cenizas del Estado ruso, reducido prácticamente, digamos, a su mínima expresión o casi a la nada durante este periodo del Gran Desorden, el zar era percibido como un garante del equilibrio, no como un autócrata iluminado, como en su tiempo pudieron serlo Iván III e Iván IV. Tenemos una figura de un zar pactado, de un zar que sube al trono por presión, por ser la única salida y por ser la única figura disponible en ese momento para crear una alianza nacional que reconstruyese el Estado ruso en torno a una persona. En el plano internacional, evidentemente también la figura de Mikhail I o de Mikhail Fyodorovich Romanov tenía responsabilidades. Esto lo llevó a firmar tratados con las potencias extranjeras que habían invadido Rusia para de alguna manera intentar poner fin a esos conflictos abiertos. Y se firmó, por tanto, en el año de 1618 un tratado conocido como la Paz de Berlín, que se firma con Polonia. Fue una cesión de territorios que le hizo Rusia a Polonia, muy humillante, pero necesaria, evidentemente, para consolidar la paz interna. Es algo que yo creo que es más o menos lo que va a suceder en el futuro, quizás en un futuro a corto o mediano plazo entre Rusia y Ucrania. Ucrania tendrá que ceder territorio a Rusia a cambio de paz y estabilidad. Algo así como esto fue lo que tuvo que hacer Mikhail Fyodorovich Romanov para lograr una especie de paz interna. La prioridad era reconstruir el aparato estatal ruso, reconstruir el ejército, estaba destrozado, reconstruir la burocracia y, por supuesto, sanear las finanzas. Acá es importante poner en evidencia que los Romanov no impusieron inmediatamente un modelo absolutista, como lo llegaron a tener en generaciones posteriores. Los primeros Romanov gobernaron en función de equilibrios de poder entre la iglesia, la nobleza y las fuerzas regionales de cada zona geográfica del territorio ruso, ya que lo que se buscaba era la consolidación del Estado en torno a la figura del zar. Digamos que para esta época la figura del zar era un poco endeble, pero con el paso del tiempo recuperará su poder. Pasemos a la consolidación de la dinastía Romanov.
Al fin del reinado de Mikhail Fyodorovich, toma el trono Alexis I. Este zar gobernó a lo largo de más de 30 años, desde 1645 a 1676, y su periodo fue decisivo para la consolidación de la autocracia. El zar Alexis I comienza con visos de autocracia, un zar que quizás no sea tan recordado eh, dentro de la historia rusa, ya que quien sí será recordado será su hijo. De esto hablaremos más adelante. El gobierno de Alexis I transforma el aparato social ruso, el aparato institucional del Estado ruso, lo consolida nuevamente después de la caída ocurrida durante el Gran Desorden. Y el evento más importante de la historia rusa durante el periodo de Alexis I fue la aprobación del Código de 1649, llamado Sobornoye-Ulosenige, que fue la institucionalización del absolutismo. Este código, una especie de constitución del marco jurídico ruso, contenía más de 900 artículos y lo primero que hizo, o lo primero que hacía era establecer un marco jurídico y el estamento legal, el ordenamiento legal de la servidumbre, del esclavismo feudal ruso. Consagró la división estamental de la sociedad y fortaleció y centralizó el poder de los zares, evitando que sucediesen de nuevo o ocurriesen de nuevo situaciones como las que llevaron a que ocurriese el tiempo de los problemas o grandes obras. Este código institucionalizó definitivamente la desigualdad social rusa como fundamento de la estabilidad social basada en la desigualdad social, un paradigma en nuestros días, algo bastante común de acuerdo al contexto histórico de la Rusia de la primera etapa del siglo XVII. Esto prácticamente hizo que los campesinos quedasen definitivamente ligados a la tierra de manera vitalicia. El propietario de la tierra era el propietario de las aldeas, era el propietario de los animales, de las granjas y también de las almas, en este caso las almas, los campesinos. Aquí no había posibilidad legal de movilidad. Los campesinos prácticamente quedaban atados al sitio en el cual vivían y en el cual ejercían esa servidumbre o ese esclavismo que consolidó este estamento jurídico del Código de 1649. En lo religioso hubo un intento de reforma litúrgica llevado a cabo por el patriarca Nikon, quien era el metropolitano o metropolita de Moscú, apoyado por el zar, y esto creó un cisma religioso en Rusia de muchísimas consecuencias. Incluso creó una secta llamada los viejos creyentes, el ruso Staroveri, que rechazaron estos cambios que el zar perseguía crear, cambios más que todo que tenían que ver con la ritualidad, la forma de persignarse, la forma de las cruces y el uso mismo del nombre de Jesucristo. ¿Qué hizo el zar basado en su absolutismo, basado en este código de 1649 que prácticamente le daba un poder omnímodo? Reprimió brutalmente a estos viejos creyentes. Muchos incluso fueron quemados vivos, fueron crucificados. Los que mayor suerte tuvieron fueron exiliados, otros fueron enterrados vivos, a algunos se les enterraba vivos hasta el cuello, dejando la cabeza en la parte superior, el resto del cuerpo enterrado. Se les vaciaba miel sobre la cabeza, cerca de hormigueros, y las hormigas se encargaban de comerse toda la piel y la carne del cráneo. Un castigo que, por cierto, posteriormente sería usado eh, en otras guerras, por lo menos lo usaron los otomanos, en distintas guerras que sostuvieron contra los rusos. También fue usado por los mongoles, fue usado en la antigüedad por los persas, y en Venezuela durante la Guerra de Independencia, José Tomás Bóves se hizo famoso por aplicar este castigo, este tipo de muerte tan horrenda, por cierto, a algunos de sus prisioneros. Esto fue, digamos, uno de los episodios más tristes de la historia de Rusia. Digamos que
Los que mayor suerte tuvieron fueron los que fueron condenados al destierro, por así decirlo. Y esto inició un proceso de martirio de la ortodoxia, de esta vieja ortodoxia, de la ortodoxia original, y esto alimentó una resistencia ideológica y simbólica contra el Estado centralizador ruso, que tendrá algunos otros pocos de disturbio en los años por venir. También durante este siglo XVII ruso, el país fue escenario de violentas revueltas populares. Y evidentemente, detrás de muchas de ellas se encontraban los famosos cosacos del Don, los siervos, que evidentemente venían en este código de 1649 una ley injusta que los esclavizaba, los pequeños comerciantes, sobre los cuales quedaba la mayor carga impositiva, que se rebelaron junto con los cosacos y los campesinos por la exclusión social. Esta rebelión, digamos, estas rebeliones alcanzaron su punto máximo con la rebelión del cosaco Stenka Razin entre los años de 1670 y 1671, que llegaron incluso a poner en jaque el trono ruso. Este ejército reunido por Stenka Razin llegó a poner en jaque incluso a la misma Moscú, derrotó en varias batallas al recién reformado y recién prácticamente renovado ejército ruso, y esto puso en evidencia el descontento que existía en las regiones aledañas al curso del río Volga contra lo que estaba sucediendo o la manera de legislar de Moscú. Aunque esta revuelta fue sofocada, dejó una memoria duradera, dejó una memoria que fue cantada a lo largo de los años en los cantos populares rusos y en la poesía, y todas estas revueltas, como las de Stenka Razin, las situaciones que ocurrieron durante el Gran Desorden, el injusto código de 1649, que prácticamente legalizaba y reforzaba la situación de servidumbre, fueron los caldos, los factores que alimentaron y crearon el caldo de cultivo que dará al traste con el régimen zarista y permitirá la llegada de las ideas marxistas a Rusia traídas por Vladimir Ilich Lenin durante el siglo XIX y que desembocarán con la Revolución Rusa de 1917 y anteriormente a 1917 con el primer intento de los bolcheviques de tomar el poder, la Revolución de 1905. Todo este panorama de injusticias con el campesinado, de injusticias con los pequeños comerciantes, con ciertas clases excluidas dentro del código de 1649 que dividía legalmente a la sociedad rusa en estratos sociales, que era un código excluyente, fue lo que creó, con el pasar de los años, la acumulación de miseria de las clases populares que permitió la entrada de las ideas revolucionarias marxistas leninistas. Alexis muere en 1676 y esto crea un panorama de nuevo de desorden, de tragedia, que dará, digamos, inicio a uno de los periodos más importantes de la historia de Rusia, que será el periodo de Pedro I o Pedro el Grande, que es este caballero que tenemos acá en traje militar, Pedro I, Romanov, Pedro el Grande para algunos historiadores, Pedro el Gigante para otros, y para quienes nunca lo consideraron una persona importante, creo que esto es un concepto equivocado, simplemente Pedro I. Pedro I antes de ser el Grande. Su infancia fue bastante difícil. Nació en un mundo inestable, a pesar de que el zar Alexis prácticamente detentaba todo el poder entre sus manos. Recordemos que la nobleza, un sector de la nobleza, siempre se había opuesto al zar. Hijo de la segunda esposa del zar Alexis, no era considerado para nada heredero directo del trono. Sin embargo, la muerte de su medio hermano iba a ser coronado como el zar Teodoro III, y la regencia de su hermanastra, la zarina Sofía, prácticamente lo colocaron en el centro de una lucha palaciega, una lucha atroz
una guerra a cuchillo por el trono. La infancia de Pedro fue una infancia muy difícil, no solamente por esta situación, sino que el mismo Pedro fue testigo dentro del palacio de no solo golpes de Estado, de matanzas, de complots dinásticos, de asesinatos de miembros de su familia, algo más o menos similar a lo que ocurrió con Iván el Terrible, y esto le forjó evidentemente un trauma que lo volvió desconfiado, autoritario y militarista, un poco parecida a su figura, guardando las distancias en el tiempo, a la de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio del Imperio Persa. Pedro se educa lejos de la corte, se crió prácticamente alejado de Moscú, en un palacio, no en un palacio, en una aldea lejana de Moscú, llamada Preobrajensky. Allí organizó Pedro sus propios juegos militares con hijos de nobles de segundo orden. Y estos ejercicios militares que el joven príncipe efectuaba con sus amigos nobles se convirtieron en la base de sus futuras reformas castrenses y también en la base de lo que sería el nuevo modelo del ejército ruso. Pedro era una esponja que estaba absorbiendo conocimiento de muchísimos extranjeros que proliferaban en esta corte paralela que pululaba en torno a su figura, en esta aldea donde estaba alejado del trono, pero de alguna manera preparándose para ejercer el poder, y aprendió de muchísimos de estos extranjeros que le transmitieron conocimientos de toda índole. Entre estos extranjeros había muchos médicos, ingenieros, marinos, militares, y Pedro aprendió a navegar, Pedro aprendió a diseñar armas, incluso aprendió a diseccionar cuerpos, a diferencia de sus antecesores. Él no leía los salterios, no leía los rituales de la iglesia ortodoxa. Pedro aprendió a leer manuales de carpintería, aprendió a leer las instrucciones de cómo construir cosas. Era un hombre que tenía, un joven que tenía una inquietud muy grande por aprender, una sed enorme de saber cosas, y esto lo distinguía evidentemente del resto de sus antecesores. Hasta el punto de que en el año de 1697, por cierto, emprendió lo que se conoce como la Gran Embajada. Esta Gran Embajada es uno de los episodios más curiosos de la historia de Europa. Fue una misión diplomática secreta en la cual Pedro, a pesar de ser el jefe, viajó de incógnito, se hizo pasar por carpintero. Visitó países como Inglaterra, Rusia, Austria, Holanda, por entonces Países Bajos. Aprendió muchísimas cosas. Aprendió sobre industria naval, aprendió sobre diplomacia, ciencia, urbanismo, administración del Estado, políticas fiscales, tácticas y estrategia militar. Y esa experiencia que adquirió a lo largo de esta embajada, que duró aproximadamente 3 años, lo convenció de que Rusia necesitaba ser reformada desde sus cimientos, que Rusia necesitaba occidentalizarse y que necesitaba dejar de lado las viejas estructuras que sus antecesores habían creado. Cuando regresó, encontró una revuelta de los llamados Streltsís. Los Streltsís eran una facción del ejército ruso que defendía la tradición más, digamos, más eslava, más eslavista, más ortodoxa que pudiese existir. Y Pedro, quien por cierto ya detentaba el poder, reaccionó de una manera drástica, y quizás de la única manera que podía realizar, que podía reaccionar para llevar a cabo su objetivo de sofocar la revuelta. ¿Qué hizo este señor Pedro I con los Streltsí? Sofocó la rebelión a base de torturas para lograr confesiones y delaciones, ejecuciones públicas, se colgaron cuerpos de los efectivos rebelados, de los efectivos disidentes en muchas partes de Moscú durante semanas. En otras palabras, se dejaron descomponer en el sitio donde fueron colgados. Y esto no fue otra cosa que una demostración de fuerza, una advertencia de la política de Estado. Esto quería decir que el zar no toleraría ningún tipo de oposición, y Pedro iniciaba su transformación de simple príncipe a un autócrata ilustrado que gobernaría Rusia
con mano de hierro para imponer reformas que consideraba necesarias para hacer que Rusia entrase en la modernidad y se pudiese equiparar al resto de Europa. Algunos historiadores consideran a Pedro un tirano personalista y absolutista, pero yo digo que aquí hay que evaluar la situación del contexto histórico para poder entender el tipo de medidas que Pedro tuvo que tomar para poder mantener el poder, como lo han hecho reyes y políticos y zares, por qué no decirlo, a lo largo de la historia. Llegamos a lo que se conoce como la Revolución Petrina. Esta imagen que tenemos acá nos muestra a Pedro en en un puerto, evidentemente acompañado de sus embajadores, de los nobles de su corte que lo acompañaron en este viaje de incógnito por las principales potencias europeas, en las cuales aprendió lo necesario sobre Europa para poder llevar a Rusia todos estos cambios y estas reformas que él consideraba necesarias para sacar a Rusia del atraso. Entramos en la etapa de lo que se conoce en la historia como las reformas de Pedro el Grande o la Revolución Petrina. Reformas estadales. Pedro asume el poder absoluto con la decisión de reconstruir Rusia como si se tratase de un aparato roto, como si se tratase de un Estado fallido. Su modelo fue un absolutismo racional. En esto imitó a conciencia a los Habsburgo y a los Borbones, yo diría que más a los Habsburgo que a los Borbones, con un toque prusiano, y esto era, digamos, una especie de influencia de los Habsburgo de Austria, de los Borbones franceses, y de la disciplina y la entereza prusiana. Recordemos que todos estos países fueron visitados por Pedro. Eso que había aprendido, pues le sirvió para llevar a cabo estas reformas prácticamente con mano de hierro y con prisa. Pedro reestructura su gobierno en base a la figura de lo que se conoce como colegia o colegio ministerial, inspirado en el modelo de gobierno sueco. Se establecieron competencias precisas de rango, jerarquías formales y se impuso una burocracia con funciones permanentes. Es así que nace verdaderamente la administración pública o la burocracia rusa. En el año de 1722 instauró lo que se conoce como la tabla de rango, que clasificaba a los servidores del Estado en 14 niveles accesibles a cualquier ciudadano leal a Rusia o leal al zar. En este caso era una especie de tabla clasificatoria de esos que hoy conocemos como los escalafones, que establecen la jerarquía y el rango del servidor público de acuerdo a su carrera, de acuerdo a su conocimiento o de acuerdo a su experiencia. Esta medida prácticamente eliminaba la exclusividad de la aristocracia hereditaria y consagraba la meritocracia burocrática, no solamente por el mérito o por el talento, sino también por la obediencia y sumisión al zar. Esto de alguna manera abrió las puertas a la clase media para acceder a la administración estatal. Pedro también reformó el uso del tiempo. En el año de 1700, Rusia adoptó el calendario juliano occidental, desplazando al viejo calendario bizantino, que databa desde la creación del mundo, según los preceptos de la Iglesia Ortodoxa. El año comenzó a contarse desde el nacimiento de Cristo y no desde la fundación del universo, según la teología ortodoxa. Y esta reforma tuvo un simbolismo muy grande. Rusia, de alguna manera, entraba en la historia universal y dejaba atrás, quizás de manera forzada, su temporalidad medieval. El poder espiritual, me refiero a la Iglesia Ortodoxa, fue intervenido y Pedro tomó acá una decisión arriesgada, pero una decisión de Estado en sí mismo. Eliminó el patriarcado ortodoxo y lo sustituyó por un sínodo sagrado, administrado por un funcionario del Estado, y esta medida prácticamente subordinó la Iglesia Ortodoxa al Estado ruso, y Rusia, en este caso, podemos decir que se convirtió algo así como en una monarquía cesaropatista de facto. El zar era la cabeza de la iglesia y al mismo tiempo era la cabeza del Estado. Esto me recuerda un poco a lo hecho por Enrique VIII en el siglo XVI en Inglaterra, cuando creó la iglesia de Inglaterra, posteriormente llamada Iglesia Anglicana.
La religión prácticamente dejaba de ser de autonomía o de tener autonomía espiritual y se convirtió en un instrumento de control estatal. Este conjunto de reformas, que se impusieron en muchos casos violentamente, fueron parte de la Revolución Petrina, un cambio estructural en la forma de gobierno, en la administración del Estado, en la visión del mundo, la relación entre el poder, la religión y la sociedad. Estas reformas de Pedro crearon profundas divisiones en el alma del pueblo ruso, pero también crearon los cimientos de lo que sería el moderno Estado ruso. Pasamos pues a otro tipo de revoluciones y de transformaciones llevadas a cabo por Pedro. Comenzamos por el hecho de que la revolución o las reformas de Pedro el Grande no se limitaron a las instituciones o a la estructura del aparato estatal. Pedro transformó a la fuerza, de golpe y porrazo, como me gusta decir, el tejido social y cultural de Rusia. Él comprendía perfectamente que para que esta reforma fuese efectiva y eficaz, tenía que extenderse a todos los ámbitos, del plano cotidiano, al plano simbólico, a la vida de cada día de los rusos, y emprendió una occidentalización forzosa de las élites de la corte y comenzó por algo que era muy importante, el aspecto físico. Los rusos solían llevar la barba por una tradición religiosa. Pedro decretó, por eso que se conoce en Rusia como los ukases eran los decretos de los zares, por medio de un ukase decretó el afeitado obligatorio de las barbas, impuso vestimentas de corte europeo y organizó recepciones sociales en las cuales los nobles tenían la obligación de asistir con sus esposas e hijas, rompiendo, digamos, de una manera abrupta con la tradición rusa de dejar a las esposas enclaustradas, y esto le abre las puertas a la sociedad rusa a una serie de costumbres que ya se habían impuesto en la Europa occidental. Era común en París, en Viena, en Londres, que las mujeres participasen en reuniones sociales, y esto trajo a la mujer a la esfera pública con una especie de tímida emancipación. Evidentemente, el proceso fue resistido por los sectores más tradicionalistas y más aferrados a las viejas costumbres que hacían vida en la aristocracia. Pedro, evidentemente, como buen autócrata, respondió con severidad y con mano dura. La obediencia estética se convirtió en una forma de obediencia política. Quien no se adaptase a las nuevas reformas era sancionado, multado, ridiculizado o simplemente echado a patadas de la corte, así de simple. Y el cuerpo del noble ruso, me refiero a su aspecto físico, a su vestimenta, a su apariencia, se convirtió en un campo de batalla del poder zarista contra la nobleza o el sector de la nobleza que se resistía a los cambios. En el campo de la educación, llevó a cabo también una reforma muy ambiciosa. Pedro fundó academias, escuelas de navegación, colegios técnicos, escuelas de artillería, escuelas de minería, y estas instituciones formaron funcionarios expertos que estaban muy alejados de la formación que se dictaba en los monasterios o de la antigua formación escolástica rusa. La técnica y el conocimiento del razonamiento, la ciencia desplazó a la teología como centro del saber. Y esta transformación produjo una élite nueva, una élite profesional, leal al Estado, leal a la figura del zar y evidentemente funcional a los objetivos modernizadores de los zares que a partir de ahora tendrá Rusia. Tengo que decir que estas reformas no alcanzaron o no permearon a toda la pirámide social rusa, se quedaron detenidas solamente en los estratos más altos, y al no permear a las clases más bajas, al no llegar hasta el fondo de la pirámide, hasta la base de la pirámide, que eran los campesinos y los pequeños comerciantes, prácticamente Rusia se estaba condenando a sí misma en una serie de reformas que no llegaban hasta el fondo de la sociedad. Y cuando digo condenando a sí mismo, estaba preparando el terreno para la llegada 2 siglos después de la revolución bolchevique. Esto fue, digamos, el gran error
que ningún zar de Rusia llegó a ver. Pedro, durante sus viajes por Europa, observó eh, esta participación pública de las mujeres, una vida social, que no fue necesario, según su precepto, crear un programa emancipador para la mujer, pero sí permitió una pequeña emancipación, como dije, que le dio a la mujer mayor visibilidad, sobre todo a las mujeres de la élite, específicamente a las mujeres de la corte. Las damas nobles tenían el derecho a aprender a escribir y a leer, incluso a estudiar un idioma. Se comenzó en ese momento a usar el francés como el idioma culto, como el idioma de la corte rusa. Participaban en banquetes, tertulias, bailes. Se les enseñaban, por supuesto, modales europeos en ciertas academias y se les incorporaba a la vida cultural de esta nueva corte, como dije, de una manera muy tibia. Pero, ¿qué generaron estas reformas culturales? Generaron una fractura en la sociedad. Esta Rusia era verdaderamente Rusia. Muchos historiadores, incluso muchos observadores del proyecto de Pedro el Grande, establecieron y todavía establecen que esto implicó la destrucción de la identidad eslava, ortodoxa y oriental con la cual había nacido Rusia, y la tensión entre la tradición y la modernidad, entre lo ruso y lo occidental, quedó sembrada como una herida abierta que acompañará la historia de Rusia hasta nuestros días y que será el punto de quiebre para el advenimiento de la revolución. Pasemos al próximo punto. Hablemos de la reforma militar de Pedro y a sus ambiciones imperiales. Acá tenemos una serie de pinturas que nos muestran batallas. Y aquí tenemos que hablar de varios hechos que marcaron definitivamente la historia de Rusia y específicamente el gobierno de Pedro el Grande. Uno de los pilares de la transformación o de la serie de transformaciones estructurales llevadas a cabo por Pedro fue la reforma del ejército. La reforma militar fue concebida no solamente como una modernización técnica del ejército, sino también como un instrumento de la expansión de las ambiciones imperiales de Rusia. Pedro creó un ejército permanente, jerarquizado y profesionalizado, un poco como lo que había creado en su tiempo Cayo Mario a lo largo de los últimos años de la Roma republicana, la creación de un ejército profesional inspirado, en este caso, en el modelo dentro de las reformas de Pedro el Grande, volviendo al siglo XVIII, inspirado en el que se consideraba uno de los ejércitos más efectivos de la Europa de entonces, el ejército sueco. Y por supuesto, con la mentalidad y la disciplina del ejército prusiano. Se organizaron regimientos de infantería, caballería y artillería, que eran los cuerpos de ejército de tierra existentes en ese momento, y se organizaron también unidades élite o unidades especiales, como por ejemplo la Guardia del Emperador. Se introdujo el entrenamiento regular, se introdujo el uso obligatorio del uniforme y se creó un código de disciplina del ejército ruso basado en los códigos de disciplina del ejército prusiano. Simultáneamente a estas reformas del ejército, Pedro fundó la Marina de Guerra rusa, la Armada Imperial Rusa, como se le conocerá más adelante, prácticamente la creó de la nada. Su obsesión por el mar lo llevó a construir astilleros a orillas del Báltico, incluso en el mismo Mar Negro, en el sur de Rusia, y la flota rusa se convirtió en muy poco tiempo en el símbolo de esa nueva Rusia que estaban haciendo bajo la égida de Pedro. Una Rusia moderna, una Rusia con conocimientos técnicos, una Rusia expansionista, y ciudades portuarias como la ciudad de Kronstadt en el norte pasaron a ser de simples ciudades de pescadores a centros de innovación militar y centros de comercio internacional con el resto de Europa. Estas reformas impusieron, por supuesto, un gran costo de vida, un costo humano. El servicio militar obligatorio era de por vida para la servidumbre, para los campesinos. Y esto convirtió a los campesinos, evidentemente, en carne de cañón. Eran los primeros que eran enrolados en el ejército, reclutados a la fuerza, y ellos formaban las unidades militares que eran enviadas en las cargas iniciales de la infantería,
quedaban expuestas, por supuesto, al fuego de artillería y al fuego de mosquetería enemigo. Muchos fueron reclutados y enviados a regiones lejanas, mal alimentados, expuestos a condiciones extremas, lejos de su familia, lejos de su tierra, y de esta manera las familias campesinas sufrían no solamente la pérdida de fuerza laboral, sino el miedo constante a reclutamiento forzoso. Un drama, digamos, que seguía causando un sufrimiento a la parte más baja, a la base de la pirámide social rusa. La culminación de la reforma militar rusa fue el éxito que se obtuvo en la Gran Guerra del Norte. Esta guerra, que duró aproximadamente 2 décadas, se desarrolló entre 1700 y 1721 contra Suecia. El gran enemigo de Pedro el Grande era el rey de Suecia, Carlos XII. En los primeros años, el ejército ruso fue derrotado en muchísimas batallas, siendo Carlos XII el rey guerrero de Suecia, un rey con grandes conocimientos tácticos y estratégicos, formado evidentemente en la escuela militar prusiana. Sin embargo, esas derrotas le sirvieron a Pedro para reorganizar su ejército, y este nuevo ejército ruso, nacido de las reformas militares, logró una victoria decisiva en la batalla de Poltava en el año de 1709, que fue, por así decirlo, la primera gran victoria militar rusa, y se puede equiparar a la famosa batalla de Kulikovo, que fue la batalla librada por el ejército de Moscovia contra contra los tártaros, contra los mongoles, y es aquí cuando Rusia se le muestra al mundo como una potencia militar emergente y con un gran poder. Esta guerra marcó el ascenso definitivo de Rusia como potencia europea y lo demostrará en los años por venir en sus continuas guerras contra el Imperio Turco. El Tratado de Nista de 1721 puso fin a la guerra con Suecia y Rusia obtuvo acceso directo al mar Báltico, consolidando su estatus imperial. Y este acceso directo al mar Báltico le dará a Pedro la idea de construir una ciudad, de la cual hablaremos en la próxima lámina. Es así, pues, llegamos al nacimiento de San Petersburgo, conocida como la ventana de Rusia a Europa. San Petersburgo, un nombre que proviene evidentemente del nombre del zar. Podemos decir que San Petersburgo no es simplemente una ciudad, es el manifiesto arquitectónico e ideológico de Pedro. Esta ciudad fue fundada en el año de 1703 en terrenos inhóspitos, fue fundada sobre pantano, en el delta del río Neva. Siempre las ciudades rusas ligadas al curso de los ríos o a su desembocadura. En este caso, San Petersburgo no podía ser la excepción, eh, y esto fue prácticamente el mayor acto de la voluntad absolutista del zar. Decenas de miles de obreros, la mayoría por supuesto siervos y campesinos, prisioneros, trabajaron en condiciones inhumanas, y la historia perdió la cuenta de la gran cantidad de muertes por frío, enfermedades, accidentes laborales. No se tiene una estadística cierta de las vidas que costó la construcción de San Petersburgo. Se piensa que fueron miles, quizás 40 o 50.000, no hay una estadística cierta, como digo. Pero lo cierto es que Pedro diseñó a San Petersburgo como una ciudad europea, inspirada básicamente en dos capitales que admiraban, Ámsterdam y Viena. Su trazado geométrico, los canales que hacen recordar lejanamente a Venecia, sus edificios de estilo neoclásico, prácticamente fueron concebidos para contrastar con Moscú. Moscú era una ciudad de corte medieval, eminentemente eslavo, oriental, y evidentemente se necesitaba crear una capital europea que representase el ideal de la nueva Rusia que representaba Pedro. Y en 1712 Pedro tomó una decisión capital para la historia de Rusia. Decidió trasladar la capital a San Petersburgo, y esto fue un gesto profundamente simbólico,
que hizo que el centro de poder, del poder administrativo y del poder del Estado, se movía del racionalismo, digamos, de la espiritualidad profunda del rito ortodoxo que representaba la ciudad de Moscú, al racionalismo europeo que estaba representado por esta nueva ciudad nacida de la voluntad absoluta de Pedro. San Petersburgo se convirtió también en una especie de laboratorio social, ya que en su urbe se fundaron las primeras academias de ciencia, las primeras bibliotecas modernas y se establecieron las primeras imprentas oficiales. Se promovió la traducción de libros occidentales al ruso, publicación de gacetas oficiales y la formación de una élite rusa ilustrada. En este sentido, se puede decir que San Petersburgo fue la cuna de una especie de iluminismo ruso, que si bien no se puede comparar con el iluminismo francés del siglo XVIII, sí jugará un papel importante en las transformaciones rusas a lo largo del resto del siglo XVIII y del siglo XIX. San Petersburgo fue considerado de alguna manera un espacio de resistencia simbólica. Muchos nobles odiaban San Petersburgo, la consideraban una ciudad ajena a sus costumbres, forzada, antinatural, completamente desvirtuada por la tradición eslava, no respondía a las necesidades económicas, a las necesidades culturales o a las necesidades sociales del país. Decían que respondía al capricho de un solo hombre, a la voluntad de Pedro, y aún así se impuso como capital de Rusia y demostró que la voluntad del zar podía rehacer el mapa de Rusia a su antojo, podía rehacer el paisaje de Rusia a su antojo, y podía escribir y, por qué no, reescribir acontecimientos ya sucedidos a su antojo. Esto nos lleva a hablar de Pedro el Grande en toda su dimensión. Y acá una foto que nos demuestra que todas las personas, y específicamente los gobernantes absolutistas, tienen un lado oscuro. Y evidentemente Pedro tuvo un lado oscuro. Podemos considerarlo un modernizador visionario o un déspota despiadado, según la visión de la historia que abracemos. Pedro es visto como un reformador genial por algunos, un modernizador visionario que sacó a Rusia de la Edad Media y la convirtió en una potencia europea, árbitro de los destinos de Europa, pero desde otro punto de vista, desde otra arista, encarna al déspota brutal, que impuso reformas a costa de muchísimas vidas humanas, de represión infinita y de sacrificio humano masivo. Esto nos habla de dos visiones. El estilo de gobierno mismo de Pedro, que fue un estilo directo, un estilo impaciente, muy personalista, que ejecutaba las reformas sin consultar a nadie, que intervenía personalmente en todos los ámbitos de digamos, de la sociedad rusa, en todos los ámbitos de la vida rusa, la educación, la forma de hacer medicina incluso, la arquitectura, los modales, que recompensaba la lealtad y que castigaba brutalmente la desobediencia. Pedro fue temido y a la vez admirado, por eso hablamos también de luces y sombras, fue odiado y venerado por partes iguales. Yo diría que de alguna manera todos los zares de Rusia han tenido esta característica. En el año de 1721, ya en su madurez y cercana a la muerte, Pedro fue proclamado imperator, emperador secular, emperador. Y esto fue un cambio de título simbólico que representó la transformación definitiva del zarato y de la figura del zar en un monarca secular, racional, laico y definitivamente europeo. El imperator no era más el defensor de la ortodoxia, sino el jefe supremo del Estado, de un Estado moderno, moderno hasta cierto punto. El precio de esta reforma, el precio de este título fue altísimo. Los historiadores dicen que de alguna manera cerca de 1 millón de personas murieron de manera directa o indirecta gracias a la obra de gobierno de Pedro el Grande, bien sea por guerras, reformas, levas y reclutamientos militares, imposición de leyes, imposición de costumbres. Los impuestos se duplicaron
bajo su administración. El trabajo forzado para los siervos se normalizó, la situación de la servidumbre se agravó y su legado, si bien fue un legado que pudo de alguna manera sacar a Rusia del atraso y occidentalizarla, está manchado de sangre, de muchísima sangre, del coste de muchísimas vidas, pero también es un legado que está marcado por la piedra con la que se construyó San Petersburgo, por la ciencia y los tecnicismos que trajo para modernizar a Rusia y con una nueva manera de encarar el poder desde la tradición absolutista europea, el despotismo ilustrado. Pedro dejó una Rusia muy poderosa, pero también una Rusia muy desigual, una Rusia más temerosa, más tensa, una Rusia que era muy diferente de lo que era realmente y de lo que quería ser. Su legado sigue siendo objeto de debate por los historiadores, que siguen escribiendo artículos académicos sobre su obra de gobierno y sobre su legado. Se dice, ¿qué fue Pedro? ¿Un héroe? ¿Un tirano? ¿Un creador? ¿Un destructor? ¿Un reformador? ¿O un criminal? ¿Cuál se puede decir que fue en síntesis el legado de los Romanov en estos primeros 112 años de la dinastía? Logró restaurar el orden tras un siglo de caos, tras el gran desorden de Boris Godunov, tras el tiempo de los problemas, logra consolidar una autocracia funcional, sienta las bases del Imperio ruso, desde el ascenso de Mikhail Fyodorovich hasta Pedro I. Rusia pasó de ser un estado fragmentado, ese estado desaparecido, ese estado fallido que fue entre 1598 y 1613, a convertirse en una potencia que contribuía a los destinos de Europa. Y el tránsito desde el viejo modelo moscovita medieval hacia un estado imperial moderno, con despotismo ilustrado en la cabeza del poder, implicó una serie de conflictos muy profundos entre no solamente la ortodoxia y la secularización, también entre el campesinado esclavizado y la nobleza tecnócrata, y entre el alma rusa, nacida de la raza eslava, de la ortodoxia, y el Estado que imponía una base social de forma europea. El siglo XVII y una buena parte del siglo XVIII fue un laboratorio en todos los ámbitos para Rusia donde se gestaron estas tensiones. Rusia se puede decir que fue un laboratorio social, un laboratorio político y un laboratorio económico, y por qué no decir un laboratorio militar. Con Pedro, Rusia logró el acceso definitivo al mar Báltico gracias a la victoria en la guerra en la Gran Guerra del Norte contra la potencia sueca, le trajo a Rusia identidad internacional, creó San Petersburgo, que fue capital durante mucho tiempo junto con Moscú, creó la Marina rusa, o Armada Imperial, como se le conocerá posteriormente, inició la carrera diplomática o el servicio diplomático activo dentro de la burocracia rusa, trajo la educación técnica, el ejército permanente y profesional, y esto transformó la estructura de las relaciones de poder dentro del Estado ruso. Todo ello se logró, por supuesto, mediante una represión interna, explotación social e imposición cultural, imposición de los europeísmos de manera forzosa. El legado de los Romanov, específicamente el legado de Pedro, el gran representante de esta primera etapa de la dinastía, no es un legado unívoco. Se trata de un proyecto de Estado, un proyecto de poder que mezcló religiosidad y racionalismo, brutalidad, progreso, aislamiento e integración. Esto permitió, con un paréntesis, del que hablaremos en la próxima clase, que la dinastía Romanov perviviese hasta 1917 y explica su capacidad de adaptarse, negociar y reprimir según el contexto y según el caso, pero también el mito fundacional de que los Romanov salvaron a Rusia de la misma. Esta ambigüedad fundacional es precisamente lo que hace de esta Rusia imperial que nace con Pedro el Grande una creación histórica fascinante, trágica y única en la historia de la humanidad. Y con esto, bueno, señores, terminamos la clase de hoy. Como siempre ha sido un placer, espero sus comentarios
a través del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias por su presencia y por su atención.